Hola, amantes de la historia, y bienvenidos a Clases Particulares en Ávila Live, donde cada episodio es un viaje a través del tiempo. Hoy vamos a revivir una de las aventuras militares más titánicas y trágicas de la historia, la invasión de Rusia por Napoleón en 1812. Una campaña que comenzó con una marcha llena de esperanza y terminó en una retirada desesperada y devastadora. Acompáñame mientras exploramos cómo uno de los líderes militares más brillantes del mundo, Napoleón Bonaparte, condujo a su gran armada hacia el corazón de Rusia, enfrentándose no solo a un enemigo formidable, sino también a las implacables fuerzas de la naturaleza. ¿Qué llevó a Napoleón a tomar esta decisión? ¿Y qué errores sellaron el destino de sus 600.000 hombres? Vamos a descubrirlo y prepárate para una historia de ambición, estrategia y supervivencia. Esta es la épica historia de la invasión de Rusia, una campaña que cambió el curso de la historia europea. Antes de sumergirnos en los detalles de la invasión de 1812, es crucial entender el escenario europeo de principios del siglo XIX y el papel central que jugaba Napoleón Bonaparte. Al ascender al poder en 1799, Napoleón transformó no solo Francia, sino toda Europa, a través de una serie de reformas internas y conquistas militares. Su genio militar y político le permitió dominar gran parte del continente, estableciendo un vasto imperio que se extendía desde la península ibérica hasta las estepas de Rusia. Sin embargo, no todos los territorios estaban contentos bajo el yugo francés. A principios del siglo XIX, el zar Alejandro I de Rusia empezó a mostrar su descontento con el sistema de bloqueo continental impuesto por Napoleón, diseñado para paralizar el rival de Francia, Gran Bretaña, cortando sus rutas comerciales. Las tensiones crecieron cuando Rusia comenzó a comerciar secretamente con los británicos, violando este bloqueo. Además, las ambiciones expansionistas de ambos líderes en Europa del Este pusieron a Francia y Rusia en un curso de colisión inevitable. En este contexto de creciente fricción, Napoleón vio una invasión a Rusia no solo como una medida punitiva contra Alejandro por desafiar el bloqueo continental, sino también como una oportunidad para expandir aún más su imperio y asegurar su dominancia sobre Europa. Creyendo que una victoria rápida obligaría a Rusia a someterse, Napoleón comenzó los preparativos para lo que él esperaba que fuera una campaña corta y decisiva. Sin embargo, el vasto tamaño de Rusia, su clima extremo y la estrategia de tierra quemada empleada por los rusos presentaban desafíos formidables. Además, las prolongadas líneas de suministros y la logística de mantener un ejército tan grande en territorio hostil eran problemas que Napoleón, en su confianza, no anticipó completamente. Con estos preparativos y desafíos en mente, la Gran Armada cruzó el río Niemen en junio de 1812, dando inicio a una de las campañas más infames de la historia militar. Lo que siguió fue una serie de eventos que desafiarían la genialidad militar de Napoleón y cambiarían para siempre el destino de Europa. La invasión de Rusia por Napoleón no fue una decisión tomada a la ligera. Fue el resultado de una meticulosa planificación y de objetivos claros que Napoleón esperaba alcanzar. Conocida como la campaña rusa, esta ofensiva militar se diseñó con la intención de forzar al zar Alejandro I a adherirse al bloqueo continental contra Gran Bretaña y, en última instancia, consolidar el dominio de Napoleón sobre Europa. El primer paso en la planificación fue la formación de la Gran Armada, un ejército multinacional compuesto por cerca de 600.000 hombres, incluyendo franceses, polacos, alemanes, italianos y más. Esta fuerza fue reunida de los territorios aliados y subyugados de Napoleón, cada contingente aportando sus propias fortalezas y capacidad. La estrategia de Napoleón se centró en una rápida avanzada hacia Moscú, el corazón político y espiritual de Rusia. Él creía que capturando Moscú podría forzar al zar a negociar en términos franceses. El plan era avanzar rápidamente utilizando la velocidad y la sorpresa para desorganizar a las fuerzas rusas y evitar un prolongado conflicto que podría desgastar su ejército. Además, Napoleón esperaba que su presencia en suelo ruso incitara a la nobleza y al pueblo ruso a derrocar a Alejandro, viéndolo como incapaz de proteger la patria. Este era un cálculo basado en las revoluciones y las agitaciones internas que él mismo había fomentado en otras partes de Europa. Sin embargo, a pesar de la grandiosidad de la planificación, los preparativos logísticos eran insuficientes para un territorio tan vasto y un clima tan impredecible.
Napoleón subestimó las dificultades logísticas de mover grandes ejércitos a través de vastas distancias y la capacidad de Rusia para sacrificar territorios a cambio de tiempo, quemando sus propias tierras y recursos para privar a la Gran Armada de los suministros necesarios. Con estos planes y expectativas, la Gran Armada cruzó el río Niemen el 24 de junio de 1812, lo que Napoleón había concebido como una marcha triunfal hacia Moscú pronto se convertiría en una de las más grandes tragedias militares de la historia. El 24 de junio de 1812, con el sol de verano brillando sobre Europa, la Gran Armada, una de las fuerzas militares más poderosas jamás reunidas, cruzó el río Niemen hacia Rusia. Este momento marcó el comienzo de la campaña rusa de Napoleón, una operación militar destinada a ser rápida y decisiva. Napoleón buscaba un enfrentamiento que obligara a Alejandro I a negociar y, en última instancia, a someterse a la voluntad francesa. Sin embargo, lo que encontró fue un enemigo esquivo y un territorio inmenso que desafiaría cada aspecto de su estrategia militar. Desde el principio, las tácticas rusas fueron claras: evitar una confrontación directa a gran escala que pudiera favorecer la superioridad numérica de Napoleón. En su lugar, el general ruso Mikhail Kutuzov optó por una estrategia de retirada y tierra quemada, ordenando a sus tropas y a los habitantes que quemaran sus cosechas, aldeas y ciudades a medida que se retiraban. Esto fue diseñado para negar a la Gran Armada cualquier recurso local que pudiera sostenerla en su avance profundo hacia territorio ruso. La falta de enfrentamiento significativo inicialmente dio a Napoleón una falsa sensación de éxito. Las primeras semanas de la campaña transcurrieron con el ejército francés avanzando relativamente sin oposición, capturando territorios y ciudades menores. Sin embargo, la estrategia rusa de evitar la batalla y retirarse gradualmente comenzó a extender peligrosamente las líneas de suministro francesas, haciéndolas vulnerables y dificultando la logística necesaria para mantener un ejército de ese tamaño. A medida que el verano progresaba hacia el otoño, las primeras señales de dificultad comenzaron a surgir. Las enfermedades, falta de alimentos adecuados y el constante hostigamiento de los guerrilleros rusos empezaron a mermar la moral y la fuerza de la Gran Armada. A pesar de esto, Napoleón presionó hacia adelante, decidido a alcanzar Moscú y forzar un enfrentamiento decisivo que nunca llegó a materializarse como él esperaba. La batalla de Smolensk, en agosto de 1812, fue uno de los primeros grandes enfrentamientos, pero incluso esta victoria táctica francesa no fue suficiente para forzar a los rusos a una capitulación. El camino hacia Moscú se mostraba cada vez más arduo y lleno de incertidumbres, presagiando los desafíos que aún estaban por venir. A medida que la Gran Armada se adentraba en el corazón de Rusia, enfrentó una serie de batallas y eventos claves que definieron la campaña. Uno de los enfrentamientos más significativos fue la batalla de Borodino, librada el 7 de septiembre de 1812. Esta brutal batalla, una de las más sangrientas del siglo, fue fundamental. Aunque Napoleón logró una victoria táctica, no fue decisiva. Los rusos, bajo el mando de Kutuzov, lograron retirarse en orden, negando a Napoleón la aniquilación total del ejército ruso. Tras Borodino, Napoleón entró en Moscú, esperando que esta captura forzara al zar a negociar. Sin embargo, encontró la ciudad prácticamente abandonada y en llamas, incendiada por sus propios habitantes por orden de las autoridades rusas para negar a los franceses cualquier beneficio. La imagen de Moscú ardiendo se convirtió en un símbolo de la resistencia rusa y el inicio del fin para la campaña de Napoleón. El frío invierno ruso pronto se cernió sobre la Gran Armada, que ahora se encontraba sin suministros adecuados y en un territorio hostil. Napoleón se vio obligado a ordenar la retirada el 19 de octubre de 1812, un giro que se convertiría en una catástrofe humanitaria. La retirada de Moscú fue marcada por su brutalidad. Las temperaturas cayeron por debajo de los menos 30 grados Celsius y la Gran Armada sufrió la constante presión de los ataques guerrilleros rusos, así como la escasez de alimentos y brotes de tifo. La batalla del río de Beresina, en noviembre de 1812, fue particularmente desastrosa. Mientras cruzaban el río, el ejército francés sufrió enormes bajas, tanto por la batalla como por los intentos desesperados de escapar de las fuerzas rusas que cerraban el paso. Para diciembre de 1812, lo que quedaba de la Gran Armada, apenas una sombra de la fuerza que había cruzado el Niemen, cruzó de regreso al territorio aliado. De los más de 600.000 hombres que comenzaron la campaña, se estima que menos de 40.000 regresaron. Las batallas incluyeron muertos, heridos, prisioneros y desertores, un golpe devastador no solo para Francia, sino para la reputación misma de Napoleón. Esta campaña marcó un punto de inflexión decisivo. No solo fue el principio del fin del dominio de Napoleón sobre Europa, sino también un testimonio sombrío de los límites del poder militar y las duras realidades de la guerra.
Aunque Napoleón es a menudo recordado por su genio militar, la campaña rusa reveló varios errores estratégicos críticos que llevaron al desastroso retiro de la Gran Armada. Estos errores no solo subestimaron las condiciones y la resistencia enemiga, sino que también mostraron un fallo en la adaptación a las circunstancias imprevistas. En primer lugar, la subestimación del clima y la logística. El primer y más evidente error fue la subestimación del vasto, brutal clima ruso. Napoleón planeó la campaña asumiendo que sería corta y que no tendría que enfrentarse al infame invierno ruso. Sin embargo, los retrasos durante el avance y la prolongada estancia en Moscú llevaron a que la Gran Armada se enfrentara a temperaturas extremadamente bajas, para las cuales no estaba equipada, resultando en la pérdida de miles de soldados y caballos debido al frío. En segundo lugar, la falta de líneas de suministro sólida. Otro error crítico fue el manejo inadecuado de las líneas de suministro. A medida que la Gran Armada se adentraba más en territorio ruso, sus líneas de suministro se extendían excesivamente, haciéndolas vulnerables a ataques y dificultando la llegada de refuerzos y de recursos. Esta extensión de las líneas de suministro, combinada con la táctica de tierra quemada de los rusos, dejó a las tropas francesas sin suficientes provisiones en un entorno hostil. En tercer lugar, la falta de conocimiento del enemigo y el terreno. Napoleón también falló en reconocer adecuadamente la resiliencia del ejército ruso y la disposición de los rusos a usar el tamaño de su país como una defensa. Asumiendo que una toma rápida de Moscú sería suficiente para forzar la capitulación de Rusia, no anticipó la posibilidad de que los rusos simplemente se retirarían más adentro, extendiendo aún más sus líneas y desgastando sus fuerzas. En cuarto lugar, la sobreconfianza en sus capacidades. Finalmente, la sobreconfianza de Napoleón en sus habilidades y en la moral y resistencia de su ejército fue un error fundamental. Esta arrogancia la llevó a ignorar los consejos de sus generales y a subestimar los desafíos que presentaba una guerra en un frente tan vasto y bajo condiciones adversas. Esta misma sobreconfianza cegó a Napoleón ante la necesidad de preparar un plan de retirada viable, lo que resultó en un retiro caótico y desastroso. Estos errores estratégicos no solo contribuyeron a la gran derrota militar de la Gran Armada, sino que también marcaron el comienzo del declive del Imperio Napoleónico. La fallida invasión de Rusia por parte de Napoleón es más que una historia de un desastroso retiro militar. Sus repercusiones se sintieron a lo largo de Europa y más allá, marcando un punto de inflexión decisivo en la historia europea. En primer lugar, el debilitamiento del Imperio Napoleónico. La campaña rusa resultó en la pérdida catastrófica de aproximadamente 550.000 soldados de la Gran Armada y significativos recursos materiales. Este debilitamiento marcó el principio del fin del dominio de Napoleón en Europa. Las naciones europeas que previamente habían sido subyugadas o intimidadas por el poder de Napoleón, ahora veían una oportunidad para rebelarse o reafirmar su independencia. En segundo lugar, el surgimiento de Rusia como una gran potencia. Rusia emergió de la campaña no solo como un sobreviviente, sino como una potencia militar y política fortalecida. Su éxito en repeler la invasión de Napoleón contribuyó a su reputación como una fuerza indomable, incentivando su participación más activa en los asuntos europeos y expandiendo su influencia hacia el oeste. En tercer lugar, la inspiración para movimientos de liberación nacional. El fracaso de Napoleón en Rusia también sirvió de inspiración para movimientos de liberación nacional en otros países europeos. En Alemania, por ejemplo, el desastre de Napoleón estimuló un renovado sentido de nacionalismo y eventualmente contribuyó a los esfuerzos para la unificación del país. Cuarto, cambios en la guerra y estrategia militar. La campaña dejó varias lecciones importantes sobre la guerra, incluyendo los peligros de extender demasiado las líneas de suministro y la importancia de la logística y el clima en la planificación militar. Estas lecciones fueron estudiadas por futuros líderes militares y cambiaron la forma en que las guerras serían conducidas en el futuro. Y por último, el impacto cultural y psicológico en Francia y Europa. Finalmente, la derrota tuvo un profundo impacto cultural y psicológico en Francia. La imagen de invencibilidad de Napoleón se vio irremediablemente dañada y el mito del líder invicto se desvaneció. Esto, junto con el creciente descontento por las constantes guerras, alimentó la resistencia interna y debilitó el apoyo popular al régimen napoleónico. En resumen, la invasión de Rusia por Napoleón no solo fue una catástrofe militar, sino también un evento que redefinió el mapa político y cultural de Europa. La invasión de Rusia en 1812 por Napoleón Bonaparte no solo es una de las campañas militares más estudiadas de la historia, sino también una poderosa lección sobre los límites del poder humano frente a las fuerzas de la naturaleza y la determinación humana. La guerra patriótica, como la llaman los rusos, no solo cambió el curso de la historia de Napoleón, sino que también transformó el panorama geopolítico de Europa, influyendo en la política, la cultura
y la estrategia militar hasta el día de hoy. Este desastroso capítulo en la historia de Napoleón nos recuerda la importancia de la humildad, la preparación y el respeto por el enemigo, sea en el contexto de un conflicto bélico o en nuestros propios desafíos personales. Es un testimonio del impacto duradero que un solo evento puede tener en el destino de naciones enteras. ¿Qué piensas sobre la campaña rusa de Napoleón? ¿Crees que hay otras decisiones militares en la historia que hayan tenido consecuencias igualmente dramáticas? Comparte tus pensamientos y cualquier pregunta que tengas en los comentarios abajo. Me encanta ver tus aportes y aprender juntos sobre estos fascinantes eventos históricos. Si disfrutaste este viaje a través de la historia, no olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal para más análisis profundos y relatos cautivadores del pasado. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos y gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima, futuros historiadores.